viene vamos a estar hablando de política monetaria, calculo que la otra también un poquito. Y el cálculo de la semana que viene o la otra les estaré dando entonces el trabajo para que lo vayan viendo. Un par de ustedes ya me escribieron, no pude responder, pero entre hoy y mañana ya les respondo. En general sí, los que me dijeron, los que pidieron temas, no va a haber problema. Así que nada, si alguno quiere trabajar algún tema en particular, o sea, dentro de lo que es la materia, la consigna es esta, digamos, estudiar una crisis o un cambio de régimen de política monetaria, con lo que aprendimos acá en el curso. La condición básica para aprobar es que demuestren haber leído y lo que estamos charlando en estas clases. Y en la medida que ustedes tienen algo de interés, que les interesa en particular estudiar, en lugar de algún caso que yo les asigne aleatoriamente, avísenme y lo vemos, ¿viste? Si se puede. Obviamente, si todos quieren lo mismo, o hago un sorteo, o ninguno tiene el tema, vos sabés hacer lo más justo posible, pero en la medida que el que tenga ganas de ver algo en particular, me avisa, me escribe y se puede. Preferible que hagan algo que les interese o que les guste o que les sirva, que algún caso que quizás no les interesa o no les sirva. Así que bueno, voy compartiendo la presentación. Hoy vamos a estar hablando, esta clase y la que viene es el core de política monetaria, lo que vamos a estar viendo. Voy compartiendo la presentación. Vamos a estar toda esta clase y la que viene hablando de política monetaria. Obviamente hay mucha tela para cortar, muchos temas que ver. Entonces voy a tratar de darles una estructura en la cual vamos a estar revisando distintas cosas del esquema de política monetaria. ¿Sí? Esta clase la que viene y probablemente la otra también un poquito. Para la bibliografía que vamos a estar viendo es Handa, capítulos 10 y 11, Mishkin, 16 y 17. Esos son como, Mishkin es el más básico, digamos, es el más fácil. Si quieren arrancar por ahí, pueden arrancar por ahí. Y luego, para Adrian, Laxton y Osfeld, es un libro de 2018, tiene como, digamos, lo que se sabe de frontera en política monetaria, es decir, es lo más avanzado de política monetaria hasta el COVID. Mismo después está este libro de Agenor y Pereira da Silva, de 2019, que también hace foco más que nada en inflation targeting, también es como un resumen de inflation targeting de la experiencia de inflation targeting en el mundo, de política monetaria más de frontera, o digamos, lo más moderno que hay de política monetaria, ¿no? Entonces, para ordenarles un poco la lectura, Mishkin el más básico, digamos, Handa general, capítulos 10 y capítulo 11, el libro de Adrian, Laxton y Oftel de 2018, ese tiene política monetaria en general, y Pereira da Silva y Agenor 2019 es inflation targeting. Les ordeno un poco el mapa mental, después a medida que vayamos viendo los temas se los voy refrescando dónde cada uno. Pero bueno, y después el recorrido va a ser de lo general a lo específico, ¿sí? Básicamente un régimen de política monetaria tiene estas 4 grandes ingredientes. El objetivo de estas clases va a ser entonces repasar distintas variantes de estos ingredientes para entender de qué consta el régimen de política monetaria, qué es, para qué sirve y cuáles son los distintos tipos de opciones que hay en el mundo que se han desarrollado para hacer política monetaria en el mundo. ¿Sí? En cada uno de estos ítems vamos a ver que hay opciones, vamos a ver que hay distintos esquemas, y espero que al final del curso se lleven una idea de los distintos esquemas de política monetaria, cuáles son sus pros, sus contras, cuál es su aplicabilidad actual y en el pasado, para qué fueron surgiendo como respuestas a distintos momentos históricos. Va a ser un enfoque bastante aplicado, no me voy a meter demasiado en teorías o en análisis así más bien teóricos de esquema de política monetaria, sino que el enfoque es más bien aplicado, ¿sí? Es decir, qué se hace, qué hay, qué existe y qué hay en el mundo y cuáles son los pros y los contras de cada uno de acuerdo a la experiencia que hay. ¿Sí? Es difícil abordar todo lo que se puede hablar, así que bueno, traté de hacer un resumen que les sirva
para tener un pantallazo de las distintas opciones de política monetaria que hay. Pero bueno, vamos a estar hablando de este esquema. Ahora les voy a hacer un pequeño pantallazo de por qué es lo que vamos a estar repasando y después nos vamos metiendo en cada uno de estos ítems, ¿sí? Así que bueno, arrancamos por el final, por el objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de un esquema de política monetaria? En general, el consenso en la mayoría de los países, voy a ir siempre de lo general a lo particular, del consenso a los casos más raros. Van a ver que Argentina tiende a ser de los casos más excepcionales dentro de la muestra, pero voy a ir de lo general a lo particular siempre. Entonces, en general, el objetivo en general de la política monetaria en toda parte del mundo suele ser estabilidad de precios, y estabilidad de precios entendida como un concepto de baja inflación estable y predecible. ¿Sí? Ese es como el objetivo general de la política monetaria del mundo. Y además, estabilidad financiera. Esos son en general los dos objetivos que maneja política monetaria. Primero estabilidad de precios, después estabilidad financiera, siempre teniendo el horizonte de crecimiento económico de largo plazo, y en algunos casos le agregan pleno empleo. ¿Sí? Es decir, primero y principal, baja inflación, estabilidad de precios. Segundo lugar, estabilidad financiera, en miras de que esa es la mejor manera que tiene el Banco Central de contribuir al crecimiento económico de largo plazo de los países. ¿Sí? Y que el crecimiento económico al final del día también está, en la otra cara del crecimiento económico es el empleo, ¿no? Un entorno de mayor empleo y calidad de vida, ¿no? Entonces, ese es el objetivo general. Entonces, pero para cumplir ese objetivo se han diseñado distintos esquemas con distintas metas, distintas formas de controlar y manejar la política monetaria. Las tres grandes formas de hacer política monetaria son estas tres cosas. Un esquema de tipo de cambio, es decir, donde el ancla nominal de la economía pueden ser tres tipos distintos de anclas nominales. Ahora charlamos qué es el ancla nominal. Puede ser el tipo de cambio, o algún esquema de control cambiario, un esquema de agregados monetarios o de meta de agregados monetarios, digamos, o lo que se llama inflation targeting o metas de inflación, donde el ancla nominal pasa a ser el propio objetivo de inflación del Banco Central, ergo la propia credibilidad del Banco Central pasa a ser el ancla, y al final del día, como la credibilidad del Banco Central es el ancla en estos esquemas, el ancla de esta sociedad pasan a ser las propias expectativas de inflación de los agentes en esa sociedad. Quédense tranquilos, ahora es un repaso. Voy a meterme bien profundo en cada una de estas cosas. Simplemente les quiero contar a dónde el roadmap, la hoja de ruta, y después profundizamos. Pero tenemos entonces tres grandes esquemas de política monetaria: cambiario, agregados monetarios o metas de inflación, que eso define el ancla nominal de la economía. Y ahí tenemos dentro de eso distintas variantes, pero bueno, esos son como los grandes grupos. Para cumplir esa meta intermedia, los bancos centrales se ponen un objetivo operativo, es decir, para cumplir esas metas se ponen un objetivo más asequible, un objetivo operativo se llama, es decir, algo que te lleve a la práctica la consecución de esa meta. Entonces, en el caso del tipo de cambio, puede ser que o no tengas una política porque ya tenés una fijación cambiaria, o unas bandas cambiarias, por ejemplo. En lugar de ser un tipo de cambio fijo, tenés bandas de flotación cambiaria. En el caso de la política con metas de agregados monetarios, en general el objetivo operativo puede ser la base monetaria o un agregado monetario, es decir, el target es un agregado monetario que crezca tanto por ciento. A veces están los esquemas híbridos, que te fijan un poco agregados y un poco tasa de interés. Y luego, en el de inflation targeting, en general, el objetivo operativo tiende a ser tener algún tipo de meta de tasa de interés de corto plazo, una target de tasa de interés de corto plazo para definir las condiciones monetarias de la economía que te permitan cumplir la meta intermedia de inflación. Y luego, finalmente no, al principio de todo, es cómo el Banco Central lleva a la práctica la consecución de esos objetivos. En el caso de los esquemas cambiarios, con intervención cambiaria, y en los casos B y C es lo que estuvimos viendo al final de la clase pasada, la segunda parte de la clase pasada, que son las distintas herramientas que tiene el Banco Central para
definir las condiciones monetarias de la economía, que son básicamente 4. Encajes, operaciones de mercado abierto, y esta que es más o menos de un lado y del otro, facilidades de crédito y facilidades de depósito, que en Argentina se llaman pases pasivos y pases activos. Bueno, al final del día ponerle un piso y un techo a las tasas de interés de corto plazo del sistema financiero, ¿sí? Estas son como las herramientas que tiene para manejar la botonera general que tiene el Banco Central para definir la política monetaria, ¿sí? El banco, en el caso de las operaciones del mercado abierto, el Banco Central es el que define los montos y la frecuencia, mientras que en el caso de las facilidades de crédito y depósito son los bancos los que al final del día responden ante esos pisos y techos que pone el Banco Central. El Banco Central pone un piso de tasas pasivas llamada facilidad de depósito o pase pasivo, y pone un techo de tasa activa llamada pase activo o facilidad de crédito para las tasas de corto plazo del sistema, y los bancos definen ahí cuánto toman o no toman de esos piso y techo. Donde el central opera activamente es en las operaciones de mercado abierto. En cambio, el otro es el Banco Central, es receptivo y simplemente diseña el corredor, si se quiere, y los bancos operan en ese corredor. Así que bueno, vamos entonces, luego, una vez que este es como el diagrama general de cómo pensar un esquema de política monetaria. Luego hay mecanismos de transmisión en cada una de estas flechas verdes. Hay un mecanismo de transmisión de cómo el instrumento se transforma en el objetivo operativo, cómo el objetivo operativo busca cumplir la meta y cómo la meta al final del día te lleva. ¿Para qué querés cumplir el esquema de meta de inflación? ¿Para qué querés un control de tipo de cambio? ¿Para qué querés un control de agregados monetarios? Al final del día, para garantizar estabilidad de precios, para mantener la inflación baja, estable y predecible, y para eso al final del día es la mejor forma que tiene el Banco Central para contribuir al crecimiento económico de largo plazo de los países, ¿no? Entonces vamos a estar repasando también los mecanismos de transmisión de cómo las herramientas que tiene el Banco Central te permiten ir llegando a la consecución del objetivo final. Este es el esquema y vamos a ir repasando cada uno de estos puntos en detalle para ir explorando los distintos esquemas de política monetaria y las distintas variantes que hay. Arranquemos entonces por el objetivo. Vamos entonces a hacer una pequeña discusión, vamos a tener unos minutos, de el objetivo. ¿Para qué los bancos centrales hacen lo que hacen? ¿Cuál es el objetivo que buscan cumplir? ¿Por qué existen? ¿Por qué están? ¿Cuál es el motivo de su operatoria al final del día, ¿no? Porque al final del día es para qué es lo que buscan hacer. Entonces, bueno, objetivos del Banco Central. El objetivo está definido generalmente en la legislación de cada país, ¿sí? Cada país tiene su legislación. En general, el objetivo se establece en la mayoría de los países en la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central suele ser la ley que define las atribuciones, las funciones, las obligaciones, la estructura, qué puede hacer, qué no puede hacer el Banco Central de ese país. Eso suele ser la Carta Orgánica de los bancos centrales y ahí suele estar definido el objetivo. En algunos países, como por ejemplo Perú, el objetivo de estabilidad de precios está en la Constitución de Perú. ¿Sí? O sea, en la Constitución Nacional de Perú está puesto el objetivo del Banco Central. Pero es un caso más la excepción que la regla. La regla suele ser que en una ley se define cuáles son las atribuciones del Banco Central y ahí se define el objetivo. Usualmente en el mundo el objetivo número 1 es la estabilidad de precios, que en castellano implica tratar de lograr un entorno de baja inflación. Y detrás de esta idea está en general, estoy hablando en general, ¿sí? Dado que el dinero a largo plazo es neutral, es decir, dado que moviendo la cantidad de dinero, en general los efectos de largo plazo que puede llegar a generar el Banco Central son limitados, el consenso general es que la mejor manera en la cual el Banco Central puede contribuir al crecimiento económico de largo plazo, estamos pensando a largo plazo, 20, 30, 40, 50 años, no estoy pensando en el año que viene, estoy pensando en 10 años, 15 años, 5 años por lo menos. La mejor forma que tiene el Banco Central de contribuir a ese crecimiento económico de largo plazo es mediante garantizar la estabilidad de precios en esa economía. Y a la vez se suele plantear como objetivo complementario estabilidad financiera.
lo que charlamos en las primeras clases, recuerdan, ¿no? Que la inestabilidad financiera provoca volatilidad macroeconómica y esa volatilidad macroeconómica tiende a traducirse en menor crecimiento económico a largo plazo. Bueno, estabilidad financiera va por ahí, pero el objetivo primario suele ser estabilidad de precios, es decir, un entorno de baja inflación. Esa es la mejor manera, esto es consenso global, ¿no? Después cada uno tiene sus caveats, pero consenso de que la mejor manera que tiene el Banco Central de contribuir a ese crecimiento económico a largo plazo es garantizando este entorno de baja inflación. Les propongo hacer un repaso por distintos bancos centrales, algunos ejemplitos para que veamos qué se ve en el mundo, ¿les parece? Para que vean más o menos la variedad que hay en el tema. Denme un segundo que voy a compartir directamente toda mi pantalla. Ahí estamos. Se ve mi pantalla entera, ¿no? Hablen, porfa, que no los veo, ¿sí? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a ver, por ejemplo, me metí en las páginas de los bancos centrales del mundo, de algunos bancos centrales, como para hacer un pequeño repaso y ver, bueno, cuál es el objetivo que se plantea. Banco Central Europeo, ECB. Our job is to maintain price stability. This is the best contribution monetary policy can make to economic growth and job creation. We keep prices stable by making sure that inflation, the rate at which overall prices for goods and services change over time, remains low, stable, and predictable. And we are targeting an inflation rate of over 2% over the medium term. ¿Sí? Básicamente lo que dice es que nuestro trabajo es mantener la estabilidad de precios, y esto que les comentaba, la mejor contribución que la política monetaria le puede dar al crecimiento económico y a la creación de empleo es hacer esto, ¿no? Mantener un nivel de inflación bajo, estable y predecible. ¿Sí? Es decir, bajo, estable y predecible. Muchas veces no importa qué es bajo, si bajo es 2, es 4 o 5, pero la palabra estable y predecible es más importante aún que si el nivel es 2, 4 o 5. Lo importante es cierta estabilidad que te permita pronosticar, que te permita proyectar, que te permita invertir en ese país. El objetivo del Banco Central Europeo es 2% over the medium term, es decir, tiene un objetivo permanente de 2% hacia adelante. Y el target es simétrico. Recuerden esto para cuando veamos metas de inflación. No nos gusta la inflación ni muy baja ni muy alta. Tanto a la alza como a la baja, vamos a tratar de hacer lo que sea necesario para alinear la inflación de medio término con el 2% anual. ¿Sí? Este es como el objetivo. Vamos entonces, por ejemplo, al Banco Central de Chile. Uno de los objetivos que la ley orgánica establece en el artículo 3 del Banco Central de Chile es velar por la estabilidad de la moneda. Esto es mantener una inflación baja y estable en el tiempo. Lo vean de vuelta, estable es todavía más importante que baja per se. Luego también promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero, velando por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Estos objetivos ayudan o permiten a contribuir en un entorno predecible para la toma de decisiones, contribuyendo a suavizar ciclos económicos y sentando las bases para un crecimiento sostenido. Para cumplir los objetivos, el Banco Central puede regular la cantidad de dinero y el crédito en la economía de manera que sean suficientes para las personas, empresas e instituciones hagan sus transacciones. De vuelta, vean que estabilidad de precios, que esto que implica inflación baja estable en el tiempo. Vamos entonces al BCRP. BCRP es el Banco Central de Reserva de Perú. La particularidad que tiene Perú es que la Constitución define cuál es la finalidad del Banco Central. Y hay dos cosas fundamentales que tiene la Constitución peruana, que por lo que muchos atribuyen el éxito de Perú en contener la inflación y mantener un entorno nominal estable, a pesar de la elevada volatilidad política de Perú. Es decir, Perú ha tenido, corríjanme, pero no menos de 6 o 7 presidentes en los últimos 10 años. Sin embargo, su moneda y su inflación nunca, excepto por el episodio del COVID, de la inflación está en torno al 2 al 4% anual, y la devaluación menos que esos valores. Es decir, mantuvo un entorno nominal muy, muy estable a pesar de su inestabilidad política. Ese es uno de los ejemplos más grandes de cómo se puede separar, se puede escindir la inestabilidad macroeconómica de la inestabilidad política. Muchos atribuyen esta separación. Sí. No, digo, muchos presos también, presidentes presos.
presos, uno se pegó un corchazo, o sea, uno de los presidentes le hicieron una causa de corrupción y se pegó un tiro, es decir, muchos presidentes los expulsan a los pocos meses de entrar al mandato, un nivel de inestabilidad política muy alto. Pedro Castillo es un tipo que entró en caballo al Congreso, por así decirlo, y que después quiso ¿cómo se llama? Quiso disolver el Congreso y haciendo Hacer una golpe de suerte de Estado. golpe de Estado, y luego lo echaron. O sea, un nivel de inestabilidad política muy fuerte, y sin embargo uno mira la inflación de Perú y no se... Julio Velarde está desde 2006 en el Banco Central. Claro, Julio Velarde es el presidente del Banco Central peruano, y él es el ancla nominal de la economía peruana, digamos. Pero en buena medida dicen que una parte del éxito, algunos atribuyen a una parte del éxito en ese sentido de la economía peruana, en que en la Constitución misma establecieron durante los 90, fue cuando estabiliza Perú su economía, que puso en la Constitución peruana su finalidad es preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. Es decir, se estableció la independencia del Banco Central y preservar la estabilidad monetaria como objetivo primario de esta institución. La particularidad de Perú es esa, que está dentro de la Constitución, estas dos cosas. Luego, vamos a algo un poco más raro. Estados Unidos, el Federal Reserve es el Banco Central de Estados Unidos. Ahí voy, Luis, dame un segundo. Va, habla ahora, decime. Mejor ahora. Estás muteado, Luis, ¿eh? Que más o menos el caso de Julio Velarde es algo similar al gobernador del Banco Central de mi país, que es el sector Valdés Albizu, que tiene desde básicamente más de 20 años como Perdóname, ¿de gobernador. dónde eres, Luis? República Dominicana. República Entonces, Dominicana. básicamente, él es el ancla nominal. Claro, Inclusive, claro, se vuelven la institución esos hombres, él se claro, vuelve sí, a la sí. institución. De hecho, hace como 2 días lo volvieron recién hubo toma de posesión del actual presidente, le volvió a ganar, y hace como 2 o 3 días salió el decreto de que él sigue siendo el ancla nominal. Claro, claro, sí, 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 es impresionante. En Perú pasa lo mismo, estos ocho presidentes que hubo en Perú en menos de 10 años, lo primero que hacen es ratificar la permanencia de Julio Velarde en el puesto de presidente de Banco Central, y eso les garantiza que la estabilidad nominal de la economía está garantizada ahí. Después, bueno, se matan en el Congreso, eh, pero, pero sí, 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 sí. No tenía el caso de que era el mismo. Sí, sé que República Dominicana es como dentro de Centroamérica de los casos de éxito en estabilización macroeconómica. No sabía que era el mismo presidente del Banco Central. Si él Más que tiene, tienen al vecino complicado ustedes ahí, que se les sí, complica un poco la macro. pero igual, básicamente son pocos los casos en donde, periodos en donde se ha salido de las metas de inflación, al menos desde que se instauró el esquema de metas de inflación en 2012, aquí, que ronda un 4% alrededor. Claro. Pero Sí, 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 antes, sí. pero realmente, aquí hasta hay como una especie como de culto. O sea, inclusive un colega que conozco que se tatuó la cara del gobernador. Ah, bueno, ¿en serio me está diciendo? El whole O new sea, es algo level. increíble. O sea, cómo alguien puede generar todo un culto a No, la bueno, mirá, personalidad. claro, generó. Claro, bueno, Vaya, ahí vaya ya que me ancla empieza. nominal, no. Sí, sí. Ahí me empieza a preocupar de qué pasa cuando el muchacho se va, ¿no? Pero, bueno, somos todos finitos. Bueno, acá hay Pero alguien que mismo se tatuó a Alberto Fernández, así que. Sí, tenés razón. Sí. La verdad, la verdad. Pero no sabía que era el mismo el presidente del Banco Central de la República Dominicana, no sabía que era el mismo, buen dato. Sabía que de su buen performance macro, ya lo sabía, no que era la misma persona. Eh, Así que bueno, lo que entonces, algo más raro es la Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos tiene un mandato más extraño, que van a ver que es lo que llama el dual mandate, es el mandato doble, que está acá.
Fíjense, dice, debe mantener long run growth of money and credit aggregates commensurate with the economy, long run potential to increase production so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, moderate long-term interest rates. Fíjense que los tres objetivos son estos. Stable prices está ahí, pero también tiene un objetivo de empleo máximo y tasas de interés de largo plazo moderadas. ¿Sí? Es decir, como que el mandato de Estados Unidos es un poquito más amplio, no es solo precios, sino que tenés ahí el máximo empleo, que eso se traduce en general en PBI cerca del potencial, ¿no? Pero empleo y precios es como el doble mandato de la Fed, en un contexto de que las tasas de interés sean moderadas en el largo plazo, es decir, evitar tasas de interés muy altas de largo plazo que aborten la inversión de largo plazo en el país. Por lo cual esto es un poco más raro en Estados Unidos y eso hace que el esquema de Estados Unidos no se le suele llamar inflation targeting, a pesar de que ponen mucho foco en mantener estable la inflación, ¿no? Ponen mucho foco, pero tienen este doble mandato de empleo y precios, más que nada, lo que suelen llamar en el Banco Central de Estados Unidos. Y finalmente vamos a la Carta Orgánica del BCRA. La Carta Orgánica del BCRA fue modificada en 2012, es la última modificación, no era este el objetivo antes, se le agregó ya estaba el artículo 3, el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central Argentino suele ser donde está el objetivo. Y fíjense, en los 90 el objetivo era la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Se agregó en el 2012 la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, y lo más raro es esta última parte que es desarrollo económico con equidad social. ¿Sí? Es decir, el bicho raro que tenemos acá nosotros es esta última parte, porque es difícil también de definir y cómo el Banco Central puede propender hacia ese objetivo es la discusión más abierta, ¿no? Pero también estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo es menos polémico. La más rara que tenemos es este cuarto objetivo que desdibuja un poco, si se quiere, qué hace y para qué el Banco Central, ¿no? Porque cuál es la jerarquización de estos objetivos. Es como que desdibuja un poco el mandato de la institución del Banco Central. Pero bueno, nada, les quería hacer un repasito por las cartas orgánicas de distintos países, como para que vean, ¿no? que hay. Podemos seguir mirando, pero en general estos son los grandes trazos de lo que van a encontrar en los distintos bancos centrales. ¿Sí? Les invito a cuando analicen una política. Luis, ¿querías decir algo? Perdona. Sí, o sea, me parece como muy que ese último objetivo puede ser un poquito que hasta se puede salir de los objetivos que puede, o del alcance de un banco central, porque de la única forma en la que yo pudiera pensar, digamos, algo así, es que hubiese una especie de interdependencia entre entre política monetaria y fiscal, y eso ya se sale de alguna manera u otra de los mecanismos que puede hacer que puede tener un banco central para incidir en eso. Y aún así, como está muy vago, de alguna manera puede agarrar inclusive irse más allá de la independencia que busca usted que debería tener un banco central. Claro, mira, ahí justo Francisco comenta en el chat y sí tiene razón. Claro, eso es lo que genera discusión acá y como que ensucia el objetivo y termina como sacándole prioridad a mantener la inflación baja, por así decirlo. Se hace también como se hizo en 2012 justo en un contexto en Argentina en el cual básicamente se estaba coartando la independencia del Banco Central por ley. Sí, o sea, el agregado de ese objetivo fue meter en la ley la pérdida de independencia del Banco Central, que desde 2009-2010 en Argentina pasamos de un esquema de que el Banco Central era más o menos independiente, a 2010 ya se efectivizó un completo alineamiento del Banco Central a los objetivos del Tesoro. Y 2012 fue poner por ley esa intervención, digamos, ¿no? Y eso, por eso es polémico con la salida de Redrado, ¿no? O sea, claro, por eso la salida de Redrado es como el momento anecdótico, si se quiere, en el cual, al poner a Marcó del Pont, Redrado era el presidente del Banco Central de Argentina en 2009,
medio que se va, renuncia, lo renuncian, y viene Mercedes Marcó del Pont, que Mercedes Marcó del Pont era como el comienzo de la dominancia, marca el comienzo en los hechos de la dominancia fiscal en Argentina. Fiscal. Sí, sí. Claro, con ese presidente del Banco Central fue como que comenzó la dominancia fiscal. Y en los 2 años siguientes, ese proceso se terminó institucionalizando con el cambio de la Carta Orgánica en 2012. Uno de los artículos polémicos era que se agregaba esto, Luis, y por eso, porque al final del día es una discusión, viste, medio filosófica, si se quiere, porque el Banco Central puede priorizar lo otro pero al ponerlo en la Carta Orgánica ya no le podés hacer un juicio por incumplimiento de deberes del funcionario público a un banquero central que no le interesa controlar la inflación. Entonces, ese fue como le diste más institucionalidad a la dominancia fiscal con el cambio de la Carta Orgánica en 2002. Exacto, básicamente tiene esa Sargent institucionalizado, al menos el paper Claro, es Sargent Wallace del 81. Claro, claro. Expandieron también los adelantos transitorios, ¿no? Claro, hicieron todo un combo, la verdad. Se expandió la capacidad de asistencia del Banco Central al Tesoro. Todo ese cambio de la Carta Orgánica fue una institucionalización de la dominancia fiscal de la política monetaria a partir de 2012, ¿no? Que ya se venía haciendo en la práctica en 2010, pero de esa manera lo pusiste por ley, digamos, ¿no? Y desde ahí que no se ha cambiado, a pesar de los cambios de gobierno, porque también cambiar una ley implica muchas cosas. Andás a ver qué sale en el Congreso, si un gobierno medio débil va a querer cambiar una ley que queda en el Congreso, ¿no? Entonces todavía no se ha cambiado. Yo imagino que si mi ley se consolida en el Congreso va a intentar cambiarla, pero bueno, veremos. Simplemente un poco de historia, ¿no? Acá veo un par de preguntas en el chat. Cuando se habla de explotar el Banco Central, comentaba Santiago, estas atribuciones de política monetaria, ¿quién las dirigiría? No, bueno, justamente explotar el Banco Central. Yo no creo... vamos a hacerlo más así. Explotar el Banco Central, si se quiere, es dejar de tener política monetaria y empezar a tener otra moneda. Entonces, la estabilidad de precios de la economía pasarías a estar importando la estabilidad de precios de la moneda que estés adoptando de curso legal. Si vos explotás el Banco Central y tomás el dólar como moneda de curso legal, lo que estás haciendo al final del día es tratar de importar la estabilidad de precios del otro país en tu país. Tercerizando tu política monetaria. Esa es como la idea detrás de explotar el Banco Central para un país del tamaño de Argentina es un poquito complicado, ¿no? Yo no soy de comulgar con esa idea mucho. Sí, obviamente, desde 2010 que ha sido bastardeado el Banco Central por estas políticas, y eso hace justamente que se legitimen propuestas de este estilo en el discurso político, porque la verdad que ha sido bastante caótico todo. Me hice reír San Kevin. Pero bueno, sigamos un poquito entonces. Se ve mi presentación, ¿no? Porque ya me perdí de que estoy compartiendo. Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve la de los objetivos de los bancos centrales del mundo, la hoja. Espectacular. Así que bueno, entonces, vayamos entonces a pensar un poquito por qué el objetivo de estabilidad de precios, ¿no? Lo que les comentaba. Como hay cierto consenso de que el dinero es mayormente neutral a largo plazo, es decir, vos con las condiciones monetarias de la economía no podés modificar a largo plazo las economías. Sí podés hacer algunas cositas, está el término hay ciertas cosas no neutrales del dinero, pero es más la excepción que la regla que vos puedas generar efectos de largo plazo en un país solo con las condiciones monetarias. La contribución principal que se le puede hacer al crecimiento de largo plazo es la estabilidad de precios, a pesar de que tengas potenciales trade-offs de corto plazo con el nivel de actividad. ¿Qué quiero decir? Porque el típico trade-off de la curva de Phillips, ¿qué es? Para bajar la inflación, ¿qué necesitas? ¿Qué tiene que pasar con la actividad económica? Curva de Phillips, 1,0. Tienes que aumentar el desempleo. Aumentar el desempleo, generar recesión, es decir, ¿cómo me puedo... Poda distributiva. Claro, sí, o hacer caída económica, ¿no? Recesión, desempleo. Exacto. Entonces, la pregunta me decís, ¿cómo puede ser que baja inflación contribuyes al crecimiento? Si para bajar la inflación tenés que generar una recesión, para bajar la inflación tenés que aumentar el desempleo. Porque el trade-off es de corto plazo. Este trade-off es vos para bajar la inflación en el corto plazo tenés
probablemente que generar algún nivel de desempleo por encima del equilibrio y alguna recesión o que el crecimiento del producto sea por inferior de tu potencial por un tiempo para disciplinar los precios domésticos. Y entonces, para bajar la inflación tenés que generar una recesión. ¿Cómo me decís que bajar la inflación correlaciona con crecimiento económico de largo plazo? Porque lo que correlaciona es el entorno de baja inflación con el crecimiento económico de largo plazo. Es decir, un país con inflación más baja, en 10 años posiblemente va a crecer más, controlando por las diferencias que tenga ese país con otro, que otro país con más inflación. Es decir, un país con más inflación tiende a crecer menos que un país con menos inflación. Crecimiento económico promedio de 10 años estamos hablando, ¿sí? Entonces, la idea detrás de los bancos centrales es que los bancos centrales son los que tienen que tratar de cumplir ese trade-off, tratar de manejar ese trade-off, de asumir costos de corto plazo para bajar la inflación y generar un entorno de baja inflación y así en el largo plazo tener una tasa de crecimiento económico más elevada. Entonces, ¿pero qué me está llamando a estabilidad de precios? Y acá hay una discusión respecto de qué es un entorno de baja inflación, ¿no? Y el entorno de baja inflación es una inflación lo suficientemente baja como para erradicar los perjuicios de la inflación, ¿sí? ¿Cuáles son los perjuicios de la inflación? ¿Por qué una inflación más alta es mala para la economía? Estoy hablando en términos generales de largo plazo, ¿no? Es decir, ¿por qué un país con inflación alta en general? Por ejemplo, el Growth Report, no sé si lo conocen, hay un libro que se llama el Growth Report, es un paper bastante largo, viejito, ya tiene sus años. Llegó a la conclusión de que los países con inflación más superior al 20% anual empiezan a tener algún tipo de crecimiento económico por debajo de otros, un peor desempeño en materia de crecimiento económico cuando la inflación supera el 20% anual, ¿sí? Pero ¿qué es el daño que genera la inflación alta? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cuáles son los daños que genera? Bueno, primero es que básicamente las decisiones son al menos de la economía de al menos tanto de la economía de los hogares como de las empresas, es más hacia tender a eh, más hacia el consumo que agarrar y intentar hacer proyectos de inversión, porque obviamente la inflación le genera más ruido con respecto a los riesgos que vayan a tomar los agentes económicos en ese contexto. Entonces, por ejemplo, Desincentiva, o sea, sí, te entiendo, Luis, desincentiva la inversión porque te hace más difícil entender el futuro, con un país con más inflación te complica ver el futuro, te exacto, o complica sea, planificar a te futuro y complica desincentiva la inversión. básicamente eh, ¿cómo se? El concepto, me acaba de ir ahora mismo. Tu preferencia temporal sea corta, obviamente. O sea, tú prefieres más bienes de consumo, consumir ahí mismo, porque obviamente tú esperas que la inflación siga subiendo. O Sí, sea, hay un tema claro. también, el tema también de las expectativas. Como comenta Kevin también acá en el chat, se corta el horizonte de planificación de los agentes. El acortamiento de horizonte de planificación de los agentes hace que muchos proyectos de inversión, para los cuales necesitas un proyecto más largo, un horizonte más largo de planificación, no se hagan. Y una economía donde inversiones que hubiesen sido rentables no se hacen, es una economía que genera menos valor a largo plazo. Una economía que genera menos valor a largo plazo es una economía que crece menos. Entonces, una economía con más inflación se invierte menos a largo plazo en proyectos que hubiesen generado valor agregado en esas economías y el crecimiento económico a largo plazo de esas economías va a ser menor por eso. Ese es uno de los principales, exactamente. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, por No solo ahora es la simplemente. inflación, sí, O sea, lo único que se me ocurre es obviamente la inflación, canal de inversión y, bueno, no se me ocurre algo con al aspecto financiero. Bueno, o sea, en pocas palabras, accidente. que de alguna manera los agentes de intermediación financiera tampoco podrían realmente canalizar, al menos en ese horizonte temporal, porque obviamente, ¿qué podrían ofrecer en ese contexto? O sea, lo único que se me ocurre, al menos ahora. Hay efectos redistributivos también. Sí, efectos de Efecto redistributivo. redistributivo, eh, quizás eh, se cambian los precios relativos, no ofrecen de alguna manera como claridad. Así que bueno, como acá, sí, claro, bien, Luis. Acá, bueno, como comentaba Matías, la inflación genera efectos redistributivos en el sentido de que
tiende a perjudicar a los deciles de ingreso más bajos, y la inflación es muy regresiva. Generalmente los deciles de ingreso más bajos tienen menos capacidad de cubrir sus ingresos ante la inflación, y los de mayor ingreso tienen más capacidad de ahorro y protección contra la inflación porque tienen acceso a instrumentos financieros o otro tipo de instrumentos de inversión que les permita cubrirse. Entonces termina generando una redistribución del ingreso. Y como comenta acá Sol o Lucía, Sol, le digo Sol, pero hay unas distorsiones de precios relativos, ¿sí? Que básicamente se podría resumir en volatilidad de precios relativos. Cuando la inflación es más alta, los precios relativos de la economía tienden a variar más. Y como economistas o gente que quiere saber de economía aplicada, digamos, tenemos que saber que no importa tanto el nivel de precios de las cosas, sino que las decisiones de inversión, las asignaciones de recursos en las economías, se definen por los precios relativos de las cosas. No por el precio absoluto, no por si algo está caro o está barato. Si está, las decisiones de inversión hacia dónde va el capital en una economía, hacia dónde va el consumo, hacia dónde se asigna el capital de una economía, está definido por los precios relativos. ¿Y qué implica esto? Que, por ejemplo, ¿no? En el caso argentino, la energía estaba barata en Argentina, entonces las decisiones de inversión en el país se van a hacer en función de los precios relativos de la energía con el resto de los precios. Si la energía está muy barata, uno probablemente invierta menos en energía, en la creación, en la generación de energía, que si hubiese sido más cara. Y a la vez el consumo de energía es más alto en términos relativos de lo que sería si los precios de la energía en Argentina fuesen distintos. Pero no solo importante el precio relativo per se, sino que la volatilidad del precio relativo, justamente si el capital y los recursos y las decisiones de los agentes se basan en función de los precios relativos, entonces las decisiones económicas son en base a los precios relativos. Si los precios relativos son muy volátiles, entonces los agentes no saben qué hacer. Entonces no sabes dónde pongo el capital, acá o acá. Si no sé dónde va a estar el precio relativo mañana. O sea, una vez que ya están los precios relativos de la economía, ya son estables, ya genera una asignación de recursos. Pero si vos tenés inflación, generalmente esos precios relativos cambian. Entonces los agentes no saben qué hacer. Las asignaciones de recursos tienden a ser más ineficientes. ¿Sí? O sea, o tienden a no saber qué hacerse. O sea, porque no tenés una señal de precio relativo clara para saber hacia dónde asignar el capital en esa economía. Entonces, no solo es importante el precio relativo per se, que es lo más relevante que hay, sino también la volatilidad de esas señales de precios que hay en el país. Tener inflación elevada hace que la señal de esos precios sea mucho más volátil que entornos de baja inflación. En los entornos de baja inflación, los precios relativos son más estables. Ya sabemos qué es caro y qué es barato en ese país. Ya sabemos cuánto es caro y cuánto es barato en ese país. Entonces, las decisiones de ahorro, inversión y de asignación de recursos en esa economía ya saben qué set de precios relativos tomar. Y eso tiende a generar que los recursos en esa economía se asignen de mejor manera. Cuando tenés esa volatilidad, que te la genera la inflación, hace que los recursos en esa economía no se terminen de asignar como corresponde. Acá les comento entonces un pequeño resumen de lo que estuvimos charlando. ¿A qué le llamamos estabilidad de precios? Un entorno de inflación lo suficientemente bajo como para erradicar los daños de la inflación. Donde los daños de inflación son la volatilidad de precios relativos, que hace que la señal de precios de la economía no sea estable, entonces vos no sabés dónde invertir. ¿Cuál es uno de los precios relativos más importantes de la economía argentina? De la economía en general, el tipo de cambio real. Muy bien, Matías, acá lo que comentás también tiende a perjudicar relaciones entre... Eso está asociado a efectos riqueza, efectos distributivos, ahí lo comento. Pero por ejemplo, otro de los ejemplos de precio relativo más importantes de la economía, que es el tipo de cambio real, que es la relación de rentabilidad entre los transables y los no transables. Entonces, es tanto más importante el nivel del tipo de cambio real como la estabilidad del tipo de cambio real para entender dónde conviene invertir en esa economía. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio real importa a los efectos de su impacto en el crecimiento económico a largo plazo. Entonces,
Mal los daños de inflación, volatilidad de precios relativos, acortamiento de los horizontes de inversión. Al acortar horizonte de inversión hay inversiones que no se hacen porque no podés planificar a tanto plazo y eso hace que proyectos de potencial valor que hubiesen generado valor agregado no se hagan. Efectos riqueza, entre los efectos riqueza tenía lo que comentábamos de la regresividad de la inflación en los deciles más bajos de ingreso tienden a estar más perjudicados que los deciles más altos, y este efecto Pigou o efectos de distribución entre acreedores y deudores en la moneda dado que se inflaciona, digamos que tiene inflación, hace que se genere una distribución de la riqueza ahí que no tiende a ser óptima esa redistribución de ingresos. Y a la vez genera mucho ruido en los sistemas impositivos. ¿Sí? En general los sistemas impositivos del mundo, cuando vos tenés inflación, empiezan a tener problemas. Tal el efecto viejo, que antes que cuando venía la inflación alta, antes, hay un efecto que se llama efecto Libera-Tanzi. El efecto Libera-Tanzi es un efecto en el cual, como vos tenías inflación alta y el Estado cobraba, por ejemplo, el impuesto a las ganancias con un año de rezago, lo que terminaba pasando es que si la inflación era muy alta, claro, exactamente, Luciano, lo que dice Luciano, si la inflación es muy alta y vos cobrabas el impuesto a las ganancias con rezago, lo que hacía es que se licuaba la recaudación de los estados, si la inflación era muy alta. Entonces, ¿cómo se solucionó eso en entornos de alta inflación? Que durante el año vos vas dando adelantos del impuesto a las ganancias de forma tal de que no se te haga al final del año, se te licúe al Estado la recaudación. ¿Sí? Entonces, hay un montón de distorsiones, como por ejemplo acá comenta Luciano, en Argentina el mínimo no imponible, que es el monto mínimo a partir del cual empezás a tributar ganancias, en un momento no se actualizaba. Entonces vos lo dejabas quieto y lo que terminaba pasando era que cada vez más gente empezaba a entrar en el pago del impuesto. Ahora ya se actualiza de manera medio automática cada 6 meses, de acuerdo a la evolución del salario real, del salario mínimo, ponele, o algún otro índice, digamos, ¿no? Pero al final del día estos son como los principales daños que genera la inflación. Y ahora nada, les quería mostrar, graficarles un poquito estos efectos, como para que vean cuánto más o menos se puede decir que impactan estas cosas. Fíjense acá lo que les muestro. Estamos viendo economías que redujeron consistentemente su tasa de inflación tras procesos inflacionarios sostenidos. ¿Cuál era el crecimiento económico promedio de economías que los 10 años anteriores a cruzar un umbral de inflación del 10%, es decir, de tener una inflación superior al 10%, bajar? ¿Y cuánto crecieron en promedio la década posterior a cruzar el umbral del 10%? Fíjense que el gráfico de la derecha es cuánto crecían en promedio las economías la década previa a tener una inflación superior al 20%, cuánto crecieran en promedio las economías en la década siguiente a cruzar el umbral del 20%. Fíjense que cuando cruzas el umbral del 10%, el crecimiento económico promedio pasa de 3,1 a 3,8, pero donde se ve más el efecto en crecimiento económico es cuando cruzas el umbral del 20%. Es decir, si yo les tengo que sugerir un número mágico a partir del cual la inflación ya empieza a generar daños en serio en la economía, puede ser 20%. Abajo de 20% hay un salto cualitativo en el cambio, en el efecto en el crecimiento económico de los países. Por supuesto, más abajo es mejor, abajo de 2 dígitos es lo óptimo, se sigue mejorando, pero como que en la literatura y en el mundo en general vieron el umbral del 20% es como un umbral, obviamente rule of thumb, que se puede llegar a decir que es el entorno en el cual te empieza a generar daño en serio sobre el crecimiento económico de los países. Casi el doble, es una barbaridad, ¿no? De 2 a 4% anual en promedio por una década. Acá les otro ejemplito, este es un grafiquito que está por ahí en Argentina dando vueltas, que es el impacto de distintos impuestos en los distintos deciles de ingresos del país. Simplemente es que hay una cuantificación del impuesto inflacionario en el cual el impuesto inflacionario en los deciles más bajos se comen un porcentaje superior de la renta disponible de los agentes, más grande en los deciles más bajos de ingreso que en los deciles más altos de ingreso. ¿Sí? Eso termina siendo justamente un esquema regresivo. Te está llevando un share más alto de los ingresos de las personas de menores deciles respecto del share de ingresos de las personas más ricas, no, las personas de mayores ingresos. ¿Sí? Pues es una medida de flujo esto, no es una medida de stock. Así que bueno, ya sabemos por qué queremos un entorno de baja inflación. Queremos un entorno de baja inflación para erradicar estos daños. ¿Por qué no cero? ¿Por qué no inflación de cero?
No habría incentivo de crecimiento. ¿Por qué? Inflación cero, ¿eh? Ya que estamos, porque si sabemos que la inflación es mala por todos esos motivos, ¿por qué no ponemos un objetivo de inflación que haya cero o variación de precio? No me gustó mucho, Matías, esa, ¿eh? Podrías crecer con inflación cero, no le veo, no sigo la correlación. ¿Alguien se anima? Bueno, a mí lo que me preocuparía son los riesgos de deflación. Bueno, es válido, sí, es una discusión válida. Cuando estás tan cerca del cero, aumentás los riesgos de caer en una deflación, y la deflación también es mala por los efectos de deflación de deudas, empezás a tener efectos hoja de balance, que los que tienen deudas en moneda doméstica les empieza a crecer en términos reales el valor de la deuda en moneda doméstica, los problemas que conocemos de la deflación. Me gusta, es válido. Y además ¿Qué otro problema? de que tú limitarías mucho el Banco Central en ese sentido. O sea, Por ahí va ¿cómo, queriendo. en un contexto de recesión, qué harías si tú tuvieras que mantener, obviamente, un esquema de inflación cero? Exactamente. Sí, exactamente. Va por ahí la cosa. Es como que una inflación más alta, ahora les cuento un poquito cada una de estas tres cosas, pero generalmente lo principal es que un esquema de inflación más alta te da más margen de maniobra a la política monetaria para ser contracíclica. Imagínense que tiene una inflación del 2% anual y viene una recesión. ¿Qué hacen los bancos centrales cuando viene una recesión? Bajan la tasa de interés para estimular la economía. ¿No? ¿Hasta acá estamos bien? Si la inflación es 2, ¿hasta dónde pueden bajar las tasas de interés nominales? En general hasta 0. Ponele que ahora nos descubrimos 0. que existen las nominales negativas, ¿no? Pero más allá de 0 se complica. Y esto es lo que se llama el problema del Zero Lower Bound. El problema del Zero Lower Bound es que la tasa de interés nominal puede bajar hasta 0. Y ahora vamos a ver después que durante los últimos 10 años hay países que bajaron la tasa de interés nominal por debajo de 0. Pero no mucho. No es que podés poner menos 10. O sea, han bajado menos 0,5. Ha habido bonos que rendían puntualmente menos poquito. Pero al final del día la tasa de interés nominal tiene ahí una traba en 0% que hace que vos no puedas bajar la tasa de interés más allá de esos valores. Ahora bien, si la inflación es 2, la tasa de interés real, si vos bajás la nominal a 0, ¿cuánto es? Menos 2. Si vos tuvieses una inflación del 5, podés bajar 5 puntos la tasa de interés y generás una tasa de interés real de menos 5. Entonces, el impacto, la potencia de la política monetaria para enfrentar recesiones es más alta cuando la inflación es más alta, porque vos podés empujar con una tasa de interés real más negativa a la actividad económica. Entonces, uno de los principales motivos por los cuales te guardás un buffer, uno es para no coquetear con la deflación y el otro es para tener más margen de maniobra de política monetaria anticíclica, para tener más margen de maniobra para hacer política monetaria anticíclica. Por eso, y vamos a ver, los países desarrollados tienden a tener un 2% de promedio de meta de inflación, mientras que los países emergentes tienden a tener un 4%. ¿Para qué? Porque como son más volátiles los países emergentes, necesitas más herramientas de policy para hacer anticíclico. Entonces los países emergentes tienden a guardarse un margencito de inflación adicional para tener más potencia de tasa de interés real negativa. ¿Me siguen hasta acá todos? ¿Estamos todos bien? Porque es muy importante ese efecto. Y como llegas hasta 0, te da más margen de maniobra. Además de todo esto... Sí, Luciano, decime. No, me equivoqué. Bueno, quería dar un... Quería tocar exit, me quería ir. No, quería darte ok que estaba entendiendo y toqué la mano. Y lo otro, que viene de la mano, hay dos cosas. Vamos primero con la de abajo que dice: es más fácil ajustar el salario real ante rigideces nominales. Las economías, para adecuarse a las cosas que le van pasando, tienen que acomodar sus precios relativos. Es decir, el mundo va cambiando y los precios relativos de las economías van naturalmente cambiando. Es mucho, dado que hay resistencia a la baja de los precios nominales, es decir, bajar el salario nominal de las personas, ya lo dijo Keynes en el 36, hay resistencia a la baja nominal de los salarios.
Sí, Hay por temas resistencia a de la baja. rigideces. Por rigideces. Claro, sí, el típico ejemplo de rigideces nominales, que es que vos tenés resistencia a la baja de los precios nominales. El precio más relevante que tiene resistencia a la baja es el salario nominal. Eso hace que te resulte más fácil corregir precios relativos en contextos de alguito de inflación que si tuviese cero. Imagínense este ejemplo. Un país o una economía, o más fácil, un país tiene producción petrolera. Imagínense que el precio del petróleo cae para siempre a cero porque nadie más consume, o por la transición energética ya no se consume más petróleo y el precio ese baja. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria petrolera? Probablemente la productividad de la industria petrolera, medida en rentabilidad que genera, cae. Entonces, los salarios reales de la industria petrolera deberían bajar. Esos salarios reales de la industria petrolera que deberían bajar, van a bajar más fácilmente en un contexto de inflación 2-4% anual, porque el salario real es lo que va cayendo, pero el nominal se mantiene, que si en un contexto con la inflación cero. Con el contexto de la inflación cero, para bajar un salario real, lo que tiene que hacer es caer nominal el salario de las personas. Y ese es un proceso mucho más duro y más difícil de que ocurra. Ya desde el del 36 que lo vimos. Sí. Entonces, un poquito de inflación le da un cierto aceite a los cambios de precios relativos de las economías. Cuando vos tenés que cambiar los salarios reales de las economías es mucho más fácil con un poquito de inflación porque con eso los salarios reales se van acomodando, simplemente no ajustando o ajustando por debajo de la inflación. Y las economías más chicas, emergentes, tienen que acomodarse a esos procesos porque dependen mucho de los términos de intercambio. Por ejemplo, si te cambian los precios de los commodities, tu producto vale menos en el mundo, entonces tus salarios reales van a tender a crecer menos que la inflación probablemente si produces eso. Y eso se hace más fácil con un poquito de inflación que sin inflación. Entonces, los motivos principales por los cuales no apuntas al cero es miedo a coquetear con la deflación, espacio de maniobra para hacer política monetaria anticíclica y le das un espacio a la economía para acomodarse ante cambios de precios relativos, ¿sí? Para acomodar sus precios relativos a valores distintos. Finalmente, el último motivo, este ya es más técnico, es un tecnicismo muy, muy chiquitito, pero está asociado a lo que comentaba Luis con lo de la deflación también. ¿Cómo se mide la inflación en las economías del mundo? La inflación es la variación del IPC. ¿Qué es el IPC? Es la variación del índice de precios al consumidor. Eso es la inflación. O sea, ¿cómo se mide la inflación? Vos haces un índice de precios al consumidor y ves cuánto varía. ¿Cómo se calcula el IPC en la mayor parte del mundo? En todo el mundo en general, en muy pocos casos cambia esto. Es lo que se llama un índice de las PEIRS. Ese índice de las PEIRS, ¿cómo se calcula? ¿Qué particularidad tiene? La particularidad que tiene el índice de las PEIRS es que lo que se hace es que una vez cada 10 años se hace una encuesta nacional de gasto de los hogares. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Se fija en qué gasta su país, en qué gasta la sociedad. Se hace una canasta de consumo promedio, que consume tanto por ciento tanta gente, y en base a esa canasta de consumo promedio, se mantienen fijos los ponderadores de cuánto consume la sociedad y se siguen los precios de esa canasta fija. Esa canasta fija se mueve cada 10 años cuando se hace esta encuesta, porque es caro hacer esta encuesta. Es una encuesta a nivel país, va relativamente grande, una muestra bastante representativa de los consumos de los hogares. Cada 10 años se cambia. Entonces vos estás 10 años con la misma canasta de consumo. ¿Cuál es el problema que tiene el índice Las PERS a la hora de calcular las variaciones de inflación? ¿Alguno se acuerda de estadística 1, el problema? El problema que tiene el índice... ¿Alguno se me Matías, iba a decir algo? No, iba a decir que usar las cantidades de otro periodo. Fija. Hace las cantidades fijas. ¿Y eso qué te terminaría pasando? Sí, Luis, decime. Estás muteado, ¿eh? Básicamente que tú dejas las cantidades fijas y tú simplemente lo que haces es que traquea la evolución en el tiempo, pero por ejemplo, eso se parte del supuesto de que al menos el consumo de los hogares tiene cierta estabilidad en el tiempo, pero
si suceden, por ejemplo, casos como quiebres estructurales como el COVID, por ejemplo, ese patrón de consumo puede cambiar. Entonces, tendrías que hacer la encuesta. Como vamos a hacer aquí en mi país, esa encuesta de ingresos y gastos, vamos a tener que hacerlas 5 años antes de lo establecido, precisamente por eso. Sí, pero ¿qué efecto, qué problema le ves ahí? ¿Hay O te sea, acordás de qué problema tienen las PERS en ese sentido? bueno, yo no recuerdo porque lo vi mucho tiempo. Cuando vi los tipos de índices, los vi en Micro 1 y fue hace mucho Claro, por tiempo. eso, hace mucho tiempo. Por eso, ¿alguien se acuerda? No, o sea, no capta el efecto sustitución ante cambios de precios. Las personas cambian un bien por otro Exacto, sí, sí. de precios. Exactamente, como decía Sol, exactamente, no capta el efecto sustitución porque asume un consumidor bobo que no cambia ante cambio de precios relativos. El problema que tiene esto es que en la práctica termina sobreestimando la inflación que asume el consumidor. Porque imagínense que un consumidor consume solo dos cosas, carne de cerdo, carne de vaca, y en cantidades iguales. Imagínense que la carne de vaca sube 300% y el cerdo no. Entonces, la inflación que va a medir el índice de las PERS es mitad 300, mitad 0. Entonces te va a dar una inflación de 150. Cuando es muy probable que en la práctica los agentes hayan cambiado su canasta y hayan ido a cerdo en lugar de carne, entonces la inflación que recayó sobre sus presupuestos es más baja que el consumidor bobo que no cambió su canasta. Entonces el efecto que termina ocurriendo, en base a esto que comentaba Sol, es que sobreestima la inflación porque la sustitución de los agentes haría que la inflación sea en la práctica menor. Entonces, si uno mide las PERS y le apuntás a un 0 de las PERS, en realidad le estás apuntando a un negativo, a una deflación en la vida real. ¿Me siguen? Porque si estás sobreestimándola con la métrica esa sobreestima, eso implica que si vos le pegás un 0 a algo que sobreestima, en la vida real es que es algo negativo. Hay algunas cuantificaciones de cuánto es este efecto. Para Argentina no es nada, les dejé una estimación de un paper que lo hace. Es 0,5% anual. 0,5% anual. Para Argentina son peanuts, son detalles, pero cuando vos tenés un 2% de inflación objetivo, pasan menos 0,5, es un cuarto de tu meta, ¿no? Entonces, tener un índice de las PERS hace que sobreestime, entonces te das ese margencito también para no coquetear con la deflación, porque el indicador te sobreestima la infla, ¿sí? Entonces, por esos motivos, al final del día, estabilidad de precios, para resumírselos, es un valor lo suficientemente bajo como para erradicar el daño que genera la inflación en los países y lo suficientemente alto como para darte margen de maniobra anticíclico, para darle margen de maniobra a los precios relativos para que se acomoden y no caer en la deflación porque tu métrica pifia por sobreestimar. Entonces, eso es la discusión principal de la inflación. Lo suficientemente baja como para erradicar el daño y lo suficientemente alta como para tener estos buffers contracíclicos. ¿Hay otros objetivos? Sí. Y hacemos un pequeño repasito de los otros objetivos que suelen haber por debajo del de estabilidad de precios. El principal de todos es estabilidad financiera. El que después de estabilidad de precios, el que viene suele ser estabilidad financiera. Que esto estuvimos hablando largo y tendido en las primeras clases de la materia, que evitar crisis financieras te aumenta la tasa de crecimiento económico a largo plazo, porque te evita volatilidad macroeconómica. El otro ejemplo que suele estar metido en los objetivos de los bancos centrales es altos niveles de empleo y a veces estabilidad del crecimiento económico. Es decir, hay cierto mandato de suavizar ciclos económicos a veces en los países. Hay cierto mandato de suavizar el ciclo. El mandato de crecimiento, o más que nada desarrollo económico, es más controversial. Yo lo he visto solamente en Argentina y en algún que otro país más excepcional, digamos, que en realidad te refleja que diluís el mandato de bajar inflación en los países cuando lo incluís. Entonces suele ser visto como una mala señal cuando metes alguna de estas cosas por la ventana. Este, sorprendentemente, es el que estaba en Estados Unidos y también hay otros países, que es cierto mandato por tener cierta estabilidad de las tasas de interés. Es decir, al Banco Central lo obligás a que tampoco haga locuras en subir y bajar mucho la tasa. Si hace sus movimientos, que los haga lento.
¿Por qué? Porque al final del día la tasa de interés real es otro precio relativo relevante de la economía, ¿no? Es otro valor importante de la economía, y si vos tenés una volatilidad muy elevada de tasas, eso te dificulta la planificación tanto o más que la inflación. Es decir, si vos no sabés cuál va a ser la tasa de interés mañana, eso te dificulta tu planificación tanto o más que si no sabés cuál es la inflación mañana. Entonces, hay cierto mandato de estabilidad de tasa de interés. Y mismo también, si vos tenés la necesidad de, van a ver que si hay ciclos de subas y bajas de tasas recurrentes, eso implica que el Banco Central está medio atrás de la curva, está atrás de los problemas más seguido de lo necesario, y ya ahí te empiezan a dar dudas si no es que, ahí te empieza a dar dudas si no es que ya hay cierta injerencia política en los bancos centrales. Es decir, ya te empiezan a decir, mantener la tasa más baja por más tiempo para empujar la economía y que me vaya mejor electoralmente. Entonces, ya cuando ves un banco central muy volátil en sus tasas de interés, ya te empieza a dar dudas respecto de la injerencia, si hay injerencia política en la decisión de tasas o no. Entonces, hay cierto mandato de estabilidad de tasas. Luego, en algunos países hay mandatos de estabilidad del mercado cambiario. A veces ha habido casos como, por ejemplo, en la convertibilidad en Argentina en el 91, una ley que por ley estaba definido el tipo de cambio fijo en Argentina. Una cosa rara, que por ley definir un tipo de cambio. Entonces, a veces hay mandatos de mantener un tipo de cambio, ¿sí? En general está dentro de la estabilidad de precios, porque al final del día el tipo de cambio es un precio más. Un precio importante, sí, pero es un precio más. Entonces, mantener una estabilidad de precios implica al final del día vuelve estabilidad cambiaria. Es parte de lo mismo, si se quiere, ¿sí? Hay mandatos jerárquicos y mandatos duales, es decir, hay mandatos donde claramente primero está hacer esto, luego lo otro, y hay mandatos duales donde lo dual suele ser entre crecimiento económico e inflación. Tenés que respetar las dos cosas. Y esto es más o menos un repaso general por la discusión de objetivo. ¿Por qué me meto en esto tan importante? Porque al final del día es por qué hacemos política monetaria, ¿sí? ¿Por qué le dediqué una hora a esto? Es porque para eso existe el Banco Central, para eso se hace la política monetaria, para cumplir este objetivo, para garantizar estabilidad de precios, para mantener una inflación baja y estable y estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque esa es la forma que esto es, digamos, lo que ha aprendido la humanidad en su historia, es que esa es la forma en la cual el Banco Central puede contribuir de la mejor manera al crecimiento económico de largo plazo de los países. Ahora bien, ¿cómo haces entonces para de la meta intermedia, que ahora las vamos a discutir un poquito más largo y tendido, que esos son el core de los regímenes de política económica, de política monetaria, cómo llegás a cumplir el objetivo? Hagamos una pequeña repaso por los distintos mecanismos de transmisión. Es decir, cómo la política monetaria, sea como sea que está organizada, cumple los objetivos que tiene que cumplir. Vayamos a simplificar. Desde la política monetaria es definir las condiciones monetarias de la economía. Al final del día es definir la tasa de interés vigente en la economía, ¿sí? Al final del día es definir cuál es la cantidad de dinero y demás, es para definir cuál es la tasa de interés que hay en un país. Y con esa definición, lo que hace la política monetaria es influir sobre la demanda agregada de los países. El efecto sobre la oferta agregada es muy tangencial, es más de largo plazo en todo caso. De corto plazo, el Banco Central opera sobre la demanda agregada. De largo plazo, como mucho, imagínense, si vos lográs un entorno de inflación bajo y estable, de esa manera propendés a la inversión, al capital, a la acumulación de capital y demás, ahí empujás la oferta agregada. Pero de corto plazo, el Banco Central, bajo su poder, es mover la demanda agregada de la economía, con la definición de las tasas de interés de acuerdo a distintos mecanismos, ¿sí? Entonces, esa es la herramienta que tiene y cómo hace entonces para impactar con la inflación moviendo la demanda agregada. Básicamente, los canales de transmisión, a mí me gusta este grafiquito, define cómo hace la tasa de interés de política monetaria para impactar la inflación. Y básicamente hay tres canales. El canal tradicional es tasa de interés, crédito, demanda agregada, gasto agregado, y eso es la tasa de inflación. Es el canal tradicional que aprendemos en el grado, en la primera clase de macro, típico canal de economía cerrada o economía desarrollada, donde las tasas de interés
altas, por ejemplo, desincentivan la inversión y el consumo, desincentivan el gasto agregado, y eso envía a una baja en la demanda agregada, baja la inflación, ¿no? Ese es el canal tradicional. En las economías abiertas, y fundamentalmente en las pequeñas y abiertas, tengan en cuenta una cosa que siempre está bueno tener en cuenta, que los países desarrollados funcionan parecido a una economía cerrada. ¿Sí? Los mecanismos de las economías cerradas, por más que las economías desarrolladas sean grandes y abiertas, fíjense que la idea del manual de economía, que primero te explico economía cerrada y después te explico economía abierta, es porque en los países grandes funcionan bastante bien los mecanismos de economía cerrada. En cambio, en los países chiquitos o medianos, como los nuestros, como la mayoría de nosotros, no sé si hay alguno de país desarrollado por acá, pero como la mayoría de los nuestros, los canales de economía abierta están permanentemente presentes y son mucho más relevantes que en los países desarrollados. En ese contexto es que la tasa de política monetaria en el país, en los países pequeños y abiertos fundamentalmente, impactan sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio es uno de los precios más relevantes que coordina expectativas en general sobre la evolución de la inflación. No solo a través de bajo el tipo de cambio, el tipo de cambio más apreciado hace que bajen los precios de los importables y eso hace que se te discipline la inflación, sino también en algunos países impacta sobre las expectativas. Y al final del día, el tercer mecanismo por el cual vos con tasas de interés afectás a la inflación es como vos, moviendo tasas de interés, podés afectar las expectativas de inflación de la economía y eso te impacta sobre la inflación hoy. ¿Sí? Cuando veamos inflation targeting en detalle, que lo voy a hablar en la clase que viene más que nada, al final del día el ancla nominal del inflation targeting es la meta del Banco Central, ergo la credibilidad del Banco Central, ergo las expectativas de inflación que están ancladas en torno a esa credibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando vos movés la tasa de interés, en realidad estás tratando de coordinar a las expectativas hacia el lugar donde vos querés, para romper la inercia inflacionaria, gracias a el manejo de las expectativas. Y a veces, como esas expectativas están influidas por el tipo de cambio, cuando vos con la tasa de interés manejas el tipo de cambio, podés afectar las expectativas de inflación. Entonces, los tres canales principales por los cuales afectas en este grafiquito, pero ahora vamos a hacer una pequeña enumeración de los distintos canales por los cuales el esquema de política monetaria que decidan puede afectar o no a los precios. Primero es este canal que les comentaba de tasa de interés, que impacta sobre las decisiones de ahorro e inversión, impacta en la demanda agregada. Este es el canal básico, subo la tasa de interés, invierto menos, consumo menos, cae la demanda agregada. Bajo la tasa de interés, impulso el ahorro e la inversión, impulso la demanda agregada. El segundo canal es el canal del crédito, que es ligeramente distinto. Está asociado con no solo con la decisión de ahorro e inversión de los agentes, sino con las decisiones de endeudarse de los agentes, de tomar crédito de los agentes y del volumen de crédito en los países. En Argentina, por ejemplo, el crédito es muy chiquito. Entonces el canal del crédito es chiquito. En países donde los agentes toman muchas decisiones de tomar crédito, por ejemplo, para comprarse la casa, ir a estudiar, comprarse un auto o vivir en crédito, tomando crédito, las decisiones de consumo y de inversión son mucho más elásticas gracias a que vos podés adelantar consumo futuro, gracias al crédito. Entonces el canal del crédito es ligeramente distinto. Después hay otro que se puso de moda con el quantitative easing en 2008, que es el canal de los precios de los activos financieros. Esto se puso de moda ahora desde 2008, que es cuando bajás las tasas de interés, ¿qué pasa con los precios de los activos financieros? Cuando bajas muy fuerte las tasas de interés. ¿Recuerdan las primeras clases? Cuando bajas la tasa de interés, bajas la tasa de descuento de los flujos futuros de pagos. ¿Qué va a pasar con los precios de los activos financieros en esa economía? En promedio, más rápido, lo primero que se les ocurre. Van a subir. Bueno, Exactamente, suben, porque vos, ¿cuál es el precio? Que al final del día, ¿qué refleja el precio de un activo financiero? Es un flujo de pagos futuros descontados a hoy, adelantados a hoy, con una tasa de interés. Cuanto más baja la tasa de interés, más valen los pagos futuros que te promete ese activo financiero. Entonces sube el precio, todo lo demás igual, una baja de tasas de interés sube el precio de los activos financieros. En el 2008 se puso muy de moda este efecto porque las tasas de interés bajaron de 5 a 0 por 10 años. Entonces eso infló el valor de los activos financieros en el mundo.
y eso generó un efecto riqueza positivo, si se quiere. Donde más tuvo efecto esto fue en Estados Unidos, porque en Estados Unidos mucha gente invierte en bolsa sus ahorros, entonces es una forma de inflar los ahorros de la sociedad americana, fue en ese momento, ¿no? La bolsa en Estados Unidos, no sé si ya se los dije, pero es como el dólar acá, ¿no? Es decir, es como la gente ahorra ahí, bueno, acá ahorramos en dólares, en Estados Unidos ahorran en la bolsa, entonces te maneja, es como generas un efecto riqueza. Y, dado que te generó ese efecto riqueza en el 2008, ¿quiénes son al final del día los que tienen esa plata? ¿Toda la sociedad? ¿O quién les parece que tiene más activos financieros y quién tiene menos? Y los que son más ricos. Los que son más ricos tienen en promedio más activos financieros, entonces es un canal de transmisión en el cual estás inflando el consumo y la riqueza de los agentes con más riqueza en ese país. Entonces es un canal de transmisión de la política monetaria medio regresivo, si se quiere, porque terminas ayudando, contribuyendo al aumento de la riqueza de los agentes que tienen riqueza financiera. Y por eso, por este motivo, es que durante los últimos 8, 10 años, empezó a aparecer por la ventana la discusión de la desigualdad en lo que es política monetaria. Antes la política monetaria no se ocupaba de temas de desigualdad, pero como la baja de tasa de interés infló la riqueza financiera de muchos agentes, fundamentalmente los más ricos, te genera cierto efecto regresivo. Entonces se empezó a activar la discusión de si la política monetaria de tasas bajas no era regresiva porque hacía que los agentes, que son los que no podían invertir en ahorros, en activos financieros, les afectaba de manera distinta, ¿no? Entonces toda la discusión de desigualdad asociada a la política monetaria se mete poco por la ventana de este efecto. Bueno, después está el canal cambiario, es decir, cuando vos subís o bajás la tasa de interés, eso tiene impacto sobre el tipo de cambio, ahora lo vamos a charlar. Eso influye fundamentalmente en los precios de los transables versus los no transables. ¿Qué eran los bienes transables? ¿Cuáles son los transables? Los que se comercian internacionalmente. Exactamente, son los bienes que más o menos en el mundo son todos parecidos y se comercian internacionalmente, mientras que los no transables son los que no se pueden comerciar en el mundo, como por ejemplo el peluquero o algunos servicios que no se pueden mover, ¿no? Entonces, cuando vos devaluás una moneda o apreciás una moneda, el impacto directo es sobre tus exportables y tus importables, y eso te impacta en los precios domésticos, ¿sí? Pero, a la vez, en los países donde hay baja credibilidad en el Banco Central y baja credibilidad en la moneda, en general las expectativas de los agentes de inflación tienden a generar un impacto sobre expectativas, o sea, el cambio del tipo de cambio tiende a impactar las expectativas de inflación y eso te impacta sobre la inflación, ¿sí? En países donde no le crees mucho al Banco Central, en donde la moneda no es muy dura, si vos movés el tipo de cambio, no solo los bienes que directamente les afecta el tipo de cambio cambian de precio, sino gente que mira el tipo de cambio como referencia de los precios domésticos empieza a cambiar sus precios en consecuencia. Entonces, capaz no transables mueven sus precios porque el dólar cambia. Como no tenés un coordinador de expectativas, no tenés un banco central coordinando expectativas, el coordinador de expectativas termina siendo el tipo de cambio y eso te mueve las expectativas de inflación. Luego está el canal de expectativas, que ahí influye de manera crucial la credibilidad que tenga el Banco Central para influir sobre las decisiones de las firmas y los agentes en general. Es decir, si en la medida que vos te crean que vos vas a hacer lo que sea necesario para bajar la inflación y tengas las herramientas para hacerlo, eso puede hacer que las expectativas de inflación se mantengan contenidas, como pasó mayormente en el mundo post-COVID. Los bancos centrales del mundo reaccionaron, primero por ejemplo, los latinoamericanos reaccionaron fuertísimo, subiendo tasas ante el aumento de la inflación post-COVID, y después los desarrollados más lento, pero reaccionaron también, y eso terminó manteniendo ancladas las expectativas de inflación en el mundo. Más allá del fogonazo inflacionario que hubo en 2022 y 2021, eso logró, con los bancos centrales verdaderamente tomando acción, tomando acción, logró que las expectativas de inflación no se desanclen, ¿sí? Entonces, el canal de expectativas es como lo que hoy hace el Banco Central
influye sobre lo que los agentes piensan que va a pasar y cómo eso influye a la vez sobre las decisiones de precio hoy. ¿Sí? Ahí veo que Luis estaba metiendo algunos papers de lo que estaba en medio comentando recién de desigualdad reciente. Veo que son papers recientes, me imagino. Pero sí, el tema de desigualdad con el precio de los activos financieros es algo que se puso de medio de moda en los últimos 10 años, que no estaba en la discusión. Y acá, como dice Matías, sí, la reputación de la autoridad monetaria influye de manera crucial sobre las expectativas de los agentes, y eso es un canal de transmisión hacia precios. En este marco está esa pavada, a mí mucho no me gusta, la que le llaman la teoría maradoniana de las tasas de interés, que la dijo un banquero central. Me parece medio pavo el ejemplito, pero se los comento. Era que habían dicho que ¿vieron el gol que hace Maradona a los ingleses, que hace de cuenta que va a dar un pase, y cuando hace de cuenta que es un pase, el inglés se tira al piso y lo elude? Bueno, la idea de que si vos le crees al banquero central con solo amagar que vos vas a subir las tasas para bajar la inflación, eso ya alcanza para que los agentes se te alineen con lo que vos querés hacer. Es un poco esa idea, ¿no? De que si vos crees que el otro lo va a hacer, lo puede hacer, ya con mover las expectativas ya te alcanza para obtener los resultados que vos querés en materia inflacionaria. Y para ver los primeros dos, cuanto más desarrollo financiero tenés, más potencia vas a tener en lo que es tasa de interés y canal de crédito. Es decir, cuanto más grande es el sistema financiero, más relevancia va a tener el canal de tasas y el canal de crédito. En un país sin crédito, en un país sin ahorro financiero, las tasas de interés tienen menor impacto sobre la inflación vía el canal clásico de decisiones de inversión y ahorro y decisiones de crédito. El canal de los precios de activos financieros tiene fundamentalmente potencia en países con mercado de capitales desarrollados. En países con mercado de capitales no desarrollados no existe este efecto, o sea, en Argentina no tiene ningún sentido hablar de este efecto. Y en la mayoría, diría yo, de los países del LATAM, Brasil y México se me ocurren solamente como ejemplos donde el mercado de capitales es un poquito más desarrollado, un poco más desarrollado, y más México me parece que Brasil todavía en términos de riqueza financiera. Y entonces el canal cambiario termina siendo uno de los canales más relevantes por los cuales la política monetaria impacta en las decisiones de precio de los agentes de corto plazo, ya sea por el impacto genuino como el impacto sobre expectativas de inflación, ¿no? Y finalmente, este canal de expectativas está en todos, dependerá de más o menos la credibilidad del Banco Central, pero donde es clave y donde está el fundamental manejo de la política monetaria, donde opera fundamentalmente, el esquema de política monetaria que opera fundamentalmente sobre este canal es el inflation targeting, ¿no? Que es el esquema de meta de inflación, es el esquema de política monetaria más moderno que hay, es el que en el mundo está medio de moda hoy, ¿no? Sí, Luis, decime. Sí, que hablando del tema de las expectativas de inflación, el tema de la credibilidad, recuerdo que aquí, por ejemplo, el Banco Central de mi país realiza un concurso de investigación todos los años. Y, por ejemplo, hay un paper que ganó en el año 2020 el primer lugar, que se llama Comunicados de Política Monetaria del Banco Central como instrumentos complementarios de política. Y lo que hace es que mediante un análisis de Machine Learning, haciendo un análisis de semántica latente, descompone ciertos como conceptos singulares que para evaluar si qué tanto puede como convencer los comunicados del Banco Central, y luego eso lo pone en una base de datos y utiliza un vector autorregresivo estructural para ver si los comunicados tienen un impacto en las expectativas de inflación. Sí, entiendo. Sí, es algo que en general se está volviendo mucho en medio de moda, está esto de Machine Learning y mismo también, ¿cómo se llama? Todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, como Exacto. para entender si los comunicados de política monetaria impactan en expectativas o no, y cómo, qué palabras. Se está estudiando mucho la comunicación. Vamos a hablar un poco más de eso cuando estudiemos Inflation Targeting, porque este es uno de los canales principales por los que busca operarse sobre la inflación, ¿sí? Así que bueno, ya hicimos un repaso por lo que es objetivos y canales de transmisión. Como para ir armando el rompecabezas, es ¿para qué hacemos política monetaria? ¿Cómo el Banco Central
opera, logra sus objetivos, o sea, cuáles son los canales involucrados. Esta pequeña discusión es simplemente para comentarles que existen todos estos canales, pero en los distintos países, en función de su desarrollo financiero y su desarrollo del mercado de capitales, los canales son distintos en función de las idiosincrasias propias de los países. La política monetaria impacta sobre precios vía canales distintos, dependiendo tu estructura, tu país. Pero estos canales son en general los principales, ¿no? Ahora viene entonces el core de los esquemas de política monetaria. Son 3 grandes grupos de esquemas de política monetaria, basados en tipo de cambio, basados en agregados monetarios y basados en metas de inflación, porque eso es lo que terminan definiendo el ancla nominal de la economía, que es como la batuta que guía, la antorcha olímpica que guía a los agentes respecto de tiene que ser el nivel de precios de esa economía, ¿sí? Y ahí se define cómo opera el Banco Central, dónde pone el énfasis, cómo opera en qué contexto de manera diferente, y esto es lo que cambia fundamentalmente entre los 3 distintos tipos de esquema, ¿no? Hagamos un parate que llegamos a la 1:30, hasta menos cuarto, ¿les parece? Hasta 9 menos cuarto, son 8:32 acá, hasta 20:45 de acá, o sea, 13 minutos, y volvemos, ¿les parece? Ok. Perfecto.